¿Por qué tendría la libertad de elegir de qué lado de un Kentucky estar? Había ansiado su libertad sin pensar ni una sola vez en la posibilidad de apagarse. Pensó en apagarlo hasta decidir qué hacer y se dio cuenta de que no sabía cómo. No veía ningún interruptor en el Kentucky ni en la base. La única manera de apagarlo era esperar a que se le acabara la batería. Una luz roja parpadeaba agonizante. La muerte de otros Kentuckys siempre los unía. Comprar un dispositivo era obtener algo tangible que ocupaba en la casa un lugar real. Quería ser ella la que decidiera cuándo se podía o no circular por su habitación y por su vida. No ser nadie era otra forma de anonimato. Lo que quería saber era qué tipo de reglamentación implementaría el gobierno. Un hormigueo le pinchaba todo el cuerpo, incluso dentro, en el pecho, y se preguntó si no le estaría dando un ataque de nervios, de pánico, de furia, de hartazgo. Tenía el impulso de gritar, pero no podía. Estaba tan rígida que sentía su cuerpo crujir y por primera vez se preguntó, con un miedo que casi podría quebrarla, si estaba de pie sobre un mundo del que realmente se pudiera escapar. Fragmentos de Kentucky, Samantha Schweblin, 2018. En el capítulo de hoy, contra la propaganda de un sistema binario. Buenas tardes a todos, todas y todes y bienvenidos una vez más a mi podcast Transparencia. Soy Dani Kors y les invito a buscar un té, un café o lo que ustedes quieran y compartir algunas reflexiones conmigo. Kentucky, de Samantha Schweblin, propone un mundo donde la extremidad ingresa dentro de nuestros ámbitos más íntimos. Pero antes de adentrarnos en su mundo y cómo este se relaciona con el nuestro, definamos lo que es un Kentucky. El placer de la lectura, un blog de reseñas y poesía, explica que en el libro de Schweblin conocemos un invento tecnológico llamado Kentucky, una suerte de robot que recuerda bastante a los Furby, solo que un poco más evolucionados. Lo justo para que sea una persona desconocida quien lo maneje, te siga y reclame tu atención mediante grititos y movimientos. Una posibilidad infinita para no estar solo y también para que a alguien a quien no conoces se le dé la posibilidad de ver toda tu intimidad. Estos robots pueden ser cuervos, dragones, conejos y más. Mediante una tarjeta con un número de ID, el robot se conecta con un dispositivo en cualquier parte del mundo. Quien tiene el Kentucky es Amo y quien tiene la tarjeta con el número de ID es Kentucky. Estos robots peluche tienen ciertas particularidades. La primera es que su precio es extremadamente alto. La segunda es que si la batería se acaba, la conexión del Kentucky se desestablece y no se puede volver a usar. La tercera es que adquieren tal nivel emocional para ser enterrados luego de su, entre comillas, muerte. La cuarta y última que voy a destacar es que dividen al mundo en dos tipos de personas: quienes están dispuestos a exponer su intimidad ante un desconocido y quienes están interesados en mirar. La autora narra en 11 historias la búsqueda de libertad por parte de unas identidades estigmatizadas y violentadas. El argumento de la obra literaria se asemeja a algo que conocemos muy bien y al leer resuena tanto en nuestro interior que nos moviliza. En ese sentir es donde encuentro interesante analizar cómo se traslada este libro a nuestra sociedad. Tras la lectura comprendí que a pesar de sus diferencias, la distancia entre una identidad Kentucky y una trans no es muy extensa. Ambas vivencias se ven atravesadas por un campo violento y anónimo que no les permite llegar hacia su objetivo, la libertad. El sistema vigente nos pone a nosotros, les trans, entre la espada y la pared, entre morir o desaparecer. Este engañoso juego trata de reducir nuestras vidas a dos opciones. Pero, ¿qué pasa si no acepto desaparecer? ¿Y si no quiero morir? ¿Qué puedo hacer entonces? Pero como el mundo no es binario, siempre hay una tercera opción, que en este caso es luchar para vivir, una práctica muy arraigada al activismo. La extremidad es nuestra máxima intimidad que, en lugar de mantenerse en nuestro interior, se desemboca al exterior. Buscando en internet trans, podemos catalogar la mayoría de lo que veremos en 3 ítems: definiciones, en su mayoría binarias, transactivismo y transiciones. Sobre estas últimas es donde focalizaré este capítulo, cuestionando y criticando el ideal trans que nos infunda disforia y nos exige mutar en pos de la euforia. Al hablar de transiciones, nos referimos a alguien que es socialmente entendida de determinada manera y debido a diferentes causas, se encamina en un viaje de readaptación de sus pronombres, su género y o su sexo. No existe una transición incorrecta ni una correcta. No obstante, existe un ideal respecto a ellas. Más allá de que seguirlo por deseo propio es algo totalmente válido, es un grave error esperar de cada persona trans que siga este ideal violento. Propagandizar, convencernos de que los necesitamos y exigir procedimientos
procedimientos irreversibles y riesgosos que te harán mutar físicamente, muchas veces elegidos por presión social y no por deseo propio, y establecerlos como el ideal a cumplir, es una práctica que atenta contra nuestros cuerpos e identidades. Las lógicas binarias plantean una serie de pasos y prometen que seguirlos te llevará a ser la persona que deseas ser. Sin embargo, este deseo mal expresado por las lógicas binarias, en su puesta en práctica, se traduce al de tener un cispassing. Es decir, el sistema te guiará a mutar físicamente en pos de ser leído por la sociedad como una persona cis respecto a tus pronombres reasignados. Para lograrlo, requerirás, según estas lógicas patologizantes, pasar por un terapeuta, un psiquiatra, hormonas y cirugías. Para que se entienda mejor lo que es tener un cispassing, voy a ponerme de ejemplo. Yo soy una masculinidad trans, es decir, que cuando nací me asignaron pronombres femeninos, pero ahora uso los masculinos. Cispassing en este caso sería que me vean y me lean como una masculinidad cis en vez de trans. Así como lo dice el nombre, es pasar por cis cuando verdaderamente no lo sos. Son incontables los videos de personas trans que circulan en las redes sociales testimoniando su experiencia sobre la hormonación, las cirugías y mostrando sus cambios físicos. Son tantos que hasta personas del colectivo trans, como quienes están fuera de este, suelen deducir y reducir esta vivencia a una inconformidad que debe ser modificada mediante procesos médicos. Las peligrosas mutaciones se venden como una necesidad. Es como si te dijeran, sin esto no serás hombre o mujer completa, excluyendo identidades no binarias y reduciendo las binarias a caracteres sexuales primarios y secundarios y socializaciones tóxicas. O incluso se puede visualizar cuando te dicen no pareces trans, remarcando tu cispassing y haciendo hincapié en la necesidad de tenerlo. La necesidad muta confusamente en un deseo que no es más que imposición, así como nuestros cuerpos mutan confusamente en personas cis que no somos. En este último capítulo de Transparencia, no tengo a une, no tengo a dos, tengo a 3 invitades. Le pregunté a Glenda qué piensa de las lógicas binarias que nos encaminan a seguir procedimientos médicos para ser considerados hombre o mujer completes. Entiendo que para muchísima gente es completamente necesario realizar procedimientos quirúrgicos para identificarse con su propio cuerpo, para sentirse cómodos con su propia piel. Sin embargo, siento que de esa misma forma se patologiza lo que es la transexualidad, volviéndolo algo completamente binario, como bien dice la pregunta. Pues de esa forma nos reduciríamos a un cuerpo masculino o femenino y tomaríamos esas características de esos cuerpos para referirnos al hombre y la mujer y se encajaría todo en algo binario, me parece a mí, en lo personal. No fue hace un tiempo que encontré el canal de YouTube de la española Elsa Ruiz, que en su sección de videos, Lost in Transition, relata distintas experiencias y pensamientos que tiene como mujer trans. Recientemente vi su video titulado ¿Por qué no me hormono?, en el que habla de cómo las creencias populares ingresan dentro de nuestras transiciones. Ella dice que a día de hoy soy una chica trans que no me hormono. Cada persona trans lleva su transición a su manera. Y sostiene que si no os hormonáis, está bien. Y si os hormonáis, también está bien. Pero que hayáis madurado y pensado por qué lo queréis hacer. No estoy cuestionando que seáis trans. Solamente digo que hacerlo por vosotros y no por nadie más. Vuestra transición es vuestra. También cuenta que y en España, por desgracia, te tienen que diagnosticar y tienes que pasar 2 años desde que te recetan las hormonas hasta que puedes solicitar estos cambios y llevarlos ante un juez, etc. Es un trámite muy largo. Habla de estos cambios haciendo referencia al cambio de DNI. También comparte a su vez que la idea de hormonarse le produce mucha lucha interna de pensamiento. Para mí tendría muchos pros hormonarme, pero también muchos contras. Los pros sería la tranquilidad de que físicamente yo estaría adecuada a lo que socialmente debe ser una mujer, pero los contras estaban en que yo soy muy reacia a sistematizar el tema de la transición, de que se haga algo protocolario, de que sea una cosa que tienes que pasar por A, por B, por C y por D si quieres llegar hasta el final. Ya sabemos que las redes sociales y los hashtags relacionados con el tema trans están plagados de antes y después, como si mutar fuera un juego sencillo y sin riesgos. Pero en todo esto, ¿dónde quedan las transiciones disidentes? ¿Dónde están aquellas que no se amoldan a la norma trans, al ideal trans? ¿Deberían ser visibles o permanecer invisibles? Y más todavía me pregunto, ¿por qué existe esa necesidad de demostrar que estamos mutando? A Dakota le pregunté, ¿crees que mostrar nuestras transiciones en redes sociales es un acto empoderante? ¿Por qué? ¿Pensás que podría ser confundido con un acto de inseguridad? Si la respuesta es sí, ¿qué podemos hacer para que no pase? Si la respuesta es no, ¿por qué? Sí,
Me parece que es un acto empoderante porque de esta forma transmitimos y compartimos metas, logros y progreso. También normalizamos e informamos sobre nuestra realidad para la gente que no la conoce, para aquella que cree poder estar en nuestra posición pero tiene problemas cuestionando su validez. No creo que suele ser confundido con un acto de inseguridad, sino un acto de orgullo y felicidad, ya que suele ser más fácil mostrar las cosas buenas a las malas, especialmente en las redes sociales, que son un ambiente hostil en el cual nos encontramos vulnerables. Por un lado, parte del juego es exponer la intimidad de nuestras transiciones. Este acto, que podría parecer inocente, permite al orden, a la sociedad y al sistema ponernos en medio de un debate político y público, como si el resto tuviera derecho a cuestionar nuestras identidades o hasta dónde tenemos que ir para merecer ser llamadas trans, para que nos concedan su violencia. Por otro lado, si no aparecemos, es porque entonces desaparecemos. Si no visibilizamos nada, es porque no hay nada que mostrar, o ser, o respetar, o dar a conocer y educar al respecto. Nosotros somos y merecemos respeto y libertad de ser. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para visibilizarnos sin darle al sistema una fuente de estigmatización? La última persona a quien invito a este podcast es Ale, a quien le dije: teniendo en cuenta toda la violencia de la que somos víctimas una vez que nos declaramos trans, ¿cómo podríamos hacer para visibilizarnos sin darle al sistema una fuente de estigmatización? Para no estigmatizar hay que enseñar, y hay que enseñarle a la gente cis qué es lo que verdaderamente somos. Hay que enseñarles a respetar, a valorar, a aceptar, a digerir, pero no a tolerar, porque tolerar no es aceptar. Tolerar es que a vos te molesta algo, y de ahí nace la estigmatización, del tolerar o del no tolerar y directamente que te moleste. La estigmatización hacia la gente trans como no trans es una falta de respeto y es una falta de amor increíble a las personas y de empatía. Así que hay que enseñar, hay que hacer estudiar, hay que hacer conocer, hay que ver y hay que decirle a las personas cis que las personas trans, que cada persona trans es un mundo y que cada persona es un mundo en sí, pero las personas trans merecen respeto, amor y cuidado y aceptación al colectivo, y también son personas. Ya desde el entendimiento de que son personas, vos lo podés resolver. Pensando y analizando durante un largo periodo de tiempo, consideré como una solución viable mostrar la completitud, es decir, dar a conocer esa parte disidente de las identidades trans que permanece oculta por no ser la norma. Enseñar como Elsa Ruiz que no hace falta mutar para ser trans. Pero entonces me surgieron otras dudas. ¿Sería este acto empoderante o se transformaría en una herramienta más para violentarnos y ridiculizarnos? ¿A quién le queremos mostrar? ¿Es que acaso necesitamos la validación de alguien? ¿Dependemos entonces de que nos brinden seguridad? ¿Cómo podría nuestro empoderamiento no ser confundido con un acto de inseguridad? Yendo un poco más a la raíz del problema, me di cuenta que las ridiculizaciones y violencias que conlleva ser trans pintan esta identidad con el carácter de una broma. Esto no va a desaparecer porque sí. Tenemos que apropiarnos de esas bromas, tenemos que reivindicarlas y reivindicarnos a nosotros con nuestras mentes trans y nuestros cuerpos trans. Tenemos que salir a gritar a pesar del hormigueo, la rigidez y el miedo. Tenemos que levantar nuestra furia y permanecer. La única forma de empoderarnos es permanecer. Hagamos de las ridiculizaciones de la sociedad un sinsentido. Quitemos de las manos del sistema la posibilidad de hacernos debate y mostremos al orden nuestras fortalezas y nuestra unión para que sepan que somos inquebrantables, que a pesar de todo, siempre nos levantaremos. No necesitamos preguntarnos si estamos de pie sobre un mundo del que realmente se pueda escapar, porque no tenemos por qué mutar, morir o desaparecer, y no debemos explicación de ello a nadie. Concluyendo, invito a pensar conmigo a quienes son trans y a quienes son cis, qué mundo estamos construyendo si algunos necesitan escapar de él, y qué estamos esperando para erradicar la violencia y hacer de este un mundo más justo. El día de hoy les traigo una canción de Ruby Rose, modelo, artista y DJ que se encuentra dentro del espectro no binario por autopercibirse género fluido. La canción se llama Break Free y habla del descubrir la identidad trans y mantenerse de pie aunque todo se sienta fuera de control. Es un tema que desde el principio conmueve con su letra, con su melodía y la increíble voz de Ruby. En el video oficial de la canción, Ruby pasa de una expresión asociada a lo femenino a una expresión asociada a lo masculino y al pie pone A short film about gender roles, trans, and what it's like to have an identity that deviates from the status quo. Que se traduce como: este es un cortometraje sobre los roles de género, trans y lo que es tener una identidad que se desvía del status quo. Pero antes de dejarles este tema, si llegaron hasta acá, quiero darles las gracias por regalarme un poco de su tiempo. No solo ahora, sino durante todo el transcurso de este mes de transparencia. Una transparencia que intentamos que cada vez sea menos transparente. Este fue mi espacio para cuestionar normatividades de un sistema violento
Fue el lugar donde pude preguntar, analizar y compartir un poco de mi filosofía. No me queda más que agradecerles por estar del otro lado y ahora sí, Break Free de Ruby Rose.